Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver si soy capaz de ceñirme al tiempo estipulado, porque efectivamente os quiero hablar en esta ocasión, quiero compartir algunos aprendizajes vinculados con esto, con experiencia de usuario, más allá de nuestras fronteras. Pero no circunscribamos nuestras fronteras solamente a un espacio geográfico, que evidentemente empezaremos por ahí, porque quizá estas fronteras tengamos que también entenderlas y visualizarlas en otros contextos. Para eso quiero traeros algunos ejemplos y quiero traeros algunos, insisto, algunos aprendizajes relacionados con mi trabajo diario, con la agencia en la que trabajo, y espero que sean ilustrativos al respecto. Fijaros, yo trabajo en el ámbito de la experiencia de usuario. ¿Esto qué significa? Significa que la mayoría de nuestro trabajo consiste en probar todos los productos digitales antes de que salgan al mercado. Exactamente igual que sucede con cualquier producto físico. ¿De acuerdo? Con un grupo de usuarios lo probamos para comprobar que efectivamente todo funciona como debe y además el público al que se dirige el producto, en este caso producto digital, lo entiende, lo desea, lo adopta, digamos, dentro de su día a día. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hacemos lo que se conoce como test con usuarios. Bien, hemos aprendido que cuando esto lo hacemos a escala global, no sirve lo que nos sirve aquí. Aquí puede ser aquí o donde sea, en un contexto local, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues bueno, cuando hacemos test con usuarios y queremos reclutar a un grupo de participantes, tenemos que considerar que después de Navidades, por ejemplo, pues en el Reino Unido el personal vuelve al trabajo, pues bueno, en torno a mediados de enero. Y que, por ejemplo, en Australia, en esa fecha, la gente está, pues bueno, en la playa, hasta el día de Australia, el 26 de enero. ¿Eso qué significa? Significa que no reclutemos gente, no esperemos encontrar gente dispuesta a participar en un test de este tipo en esas fechas. Esto puede parecer muy, en fin, como de perogrullo, pero si no lo sabemos, vamos a incurrir en ese error. Exactamente igual que si no reparamos que, por ejemplo, en Turquía, pues bueno, va a ser muy difícil reclutar participantes cuando vamos a hacer un test en la época del Ramadán, por poner un ejemplo. Porque ¿quién sabe cuándo es el Ramadán? Lo tenéis clarísimo, enhorabuena. ¿De acuerdo? Solo un ejemplo. En Japón, por ejemplo, también a principios de mayo hay un festivo que dura una semana, que es la Semana Dorada. Si esto no lo sabemos y planificamos cualquier tipo de acción que implique participantes en esas fechas, pues vamos a tener también un problema. Exactamente igual que en Canadá si planteamos cualquier tipo de acción con usuarios en las evenings, en la época del hockey. ¿Por qué? Pues porque eso es sagrado allí y probablemente nadie va a querer participar o vamos a encontrar muchas dificultades para encontrar a un grupo de usuarios que nos puedan ayudar. Ni qué decir tiene en la época de carnaval en Brasil, por poner otro ejemplo. Exactamente igual, si seguimos en Japón, pues bueno, sabemos que las sesiones vespertinas, es decir, por la tarde y los fines de semana, en fin, pues la gente no va a participar. ¿De acuerdo? En Estados Unidos de Norteamérica, USA, es muy complicado trabajar test con usuarios los fines de semana. ¿Por qué? Porque el family time para ellos es sagrado, es muy complicado. ¿De acuerdo? En Polonia no se hacen tampoco pruebas de usabilidad los fines de semana porque nadie quiere participar. Hay un rechazo importante para participar. Otra cosa es que lo hagamos por la tarde, entre semana, perfecto. En Australia, de nuevo, solemos poner el foco en hacer test con participantes en ciudades muy grandes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en localidades muy pequeñas, las distancias tan tremendas nos van a, digamos, impedir un correcto flujo de participantes. Son cuestiones estas que os estoy contando, pues en China, en fin, en China es un país tan grande que cualquier muestra de participantes que seleccionemos no va a ser representativa. Son estos elementos, nos puede pasar también en Irlanda, pues Irlanda es una isla que no es que sea muy grande, pero digamos que tiene dos países distintos, con lo cual cuando estemos planificando test en Irlanda es conveniente, y esto no lo digo yo, me lo dicen mis compañeros de Irlanda, es conveniente que planificamos unas rondas de test en Belfast y otras en Dublín. ¿De acuerdo? Esto nos puede pasar y lo podemos ver en fin, bastantes ejemplos. Hay uno que me hace mucha gracia y es que en Italia tenemos que contar con que hay que llamar al 20% más de personas que necesitemos porque la gente suele no venir. Esto es lo que se conoce como el no-show. ¿De acuerdo? Bueno, son cuestiones que es conveniente que sepamos para no arruinar sesiones de test con usuarios. Esto en China no sucede. En China los no-shows
es algo que apenas sucede. Bien, esto, como digo, son cuestiones que es conveniente que sepamos, que conozcamos cuando planificamos test con usuarios si estamos trabajando en un producto global. Nos dijeron que Internet era aquello de que no había fronteras. Bien, es muy conveniente que esto lo tengamos en cuenta, cuestiones de este tipo, cuando planifiquemos este tipo de cuestiones. ¿Qué sucede? Yo esto lo conozco porque en mi empresa somos miembros de una cosa que se llama UX Alliance, que es una red internacional de empresas que nos dedicamos a esto. Y entonces, efectivamente, hacemos test con usuarios globales en todo el mundo. Y cuando en 2018 nos invitaron a entrar en esta red, me preguntaron esto. Lo primero que me preguntaron es, pues bueno, si nosotros seríamos capaces de hacer también test con usuarios, digamos, en idiomas locales dentro de España, a lo que evidentemente pues les dijimos que sí, porque para eso estábamos, aunque yo, como en fin, podréis notar por mi acento, soy de Zaragoza y pues ni de euskera, ni de catalán, ni de gallego sé demasiado, pero bueno, esto se arregla muy rápidamente, ¿de acuerdo? Esto os lo digo para que veáis, también para ver que estas cuestiones importan. Estas cuestiones se tienen en cuenta en un ámbito global y son relevantes para hacer productos digitales que sean eficaces. ¿Qué sucede? Que existen otras fronteras, que no son las geográficas o las culturales, que son las fronteras que tienen que ver con nosotros. Son las fronteras que tienen que ver en cómo los diseñadores estamos haciendo nuestro trabajo. Y afortunadamente ahora tenemos encima de la mesa y en la comunicación un término, el diseño inclusivo, que nos está ayudando a muchos a poner soluciones a muchas cuestiones que hasta ahora las hemos hecho bastante regular. ¿Por qué? Porque cuando estamos diseñando, queramos o no, de manera consciente o inconsciente, cualquier decisión de diseño pues, tiene el potencial de incluir o de excluir a un grupo de personas. Y esto nos sucede de manera muchas veces, en fin, inconsciente, ¿de acuerdo? El diseño inclusivo, en términos generales, lo que enfatiza es poner en valor la diversidad del público objetivo al que nos dirigimos y la necesidad que tenemos, evidentemente, de adoptar o de tomar decisiones de diseño que sean efectivamente inclusivas, que no nos dejemos a nadie por el camino. Y esto afecta, lo tenéis aquí, a las capacidades, a las necesidades y a las aspiraciones de las personas que utilizan nuestro e-commerce, nuestro videojuego, nuestro sistema de entretenimiento del automóvil, cualquier artefacto digital que ponemos a disposición de un grupo de usuarios. Tradicionalmente, esto lo hemos visto representado, bueno, pues con cuestiones vinculadas a lo mecánico, personas que van en silla de ruedas o personas que se han roto un brazo o las personas invidentes, cuestiones de este tipo. En los años últimos lo hemos adornado con colorines. Con colorines y fijaros, con gente joven. O al menos una representación de lo que parece gente joven. En términos generales sería bueno que no cayésemos de nuevo en esa falta de inclusividad y no nos dejásemos a nadie fuera y entendiésemos que las personas que manejan los productos digitales que estamos diseñando, que estamos desarrollando, que los negocios digitales los utiliza cualquier tipo de persona. Y este es uno de los grandes aprendizajes que nos trae hoy en día pues bueno, el término, el concepto de diseño inclusivo. Afortunadamente, y esto ya lo digo un poco entre como contratador y como formador, las nuevas generaciones de profesionales tienen esta cuestión como un elemento tractor y como un motor de su actividad profesional, afortunadamente. ¿Por qué? Porque le dan mucha importancia y que, bueno, pues de alguna manera, yo siempre digo gracias, millennials, por ponernos esto en la mesa de debate y por hacer de esto una realidad consciente. En términos generales, fijaros que lo tenéis aquí, lo podéis leer, da un poco igual que estemos diseñando pues eso, una pantalla de inicio de sesión, un buscador, lo que sea. Si los usuarios, si las personas se sienten excluidas cuando utilizan un producto digital, entonces estamos fallando. Esto no va de que yo, diseñador, diga cómo se hacen las cosas. Esto va de cómo lo experimentan los usuarios. Que, oh casualidad, los usuarios son nuestros clientes, es decir, quienes pagan la fiesta al final. Con lo cual, mal haríamos en incidir en el error de no incluirlos a todos, porque además detrás de esto hay una cuestión económica. Es mucho más eficaz incluir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son más clientes. Yo creo que se entiende rápidamente. Con lo cual deberíamos evitar el riesgo de perder usuarios, de perder clientes potenciales. Esto en las plantas donde se gestionan las cuentas en las empresas les gusta escucharlo. ¿Por qué?
porque esto se suele apellidar en euros o en dólares. Para ponerlo en práctica, muchas veces, yo utilizo el ejemplo de que en idioma español, en castellano, la perspectiva de género es una decisión de diseño. Es decir, si no incluimos a todo el mundo cuando hablamos y cuando escribimos, cuando comunicamos, por ejemplo, en el writing de un producto digital, es realmente porque no tenemos la voluntad o el conocimiento para hacerlo. Y os pongo un ejemplo. Fijaros, una slide que dice lo que dice. Todos los que contribuyen al diseño de un producto digital, los users, los desarrolladores de software, los gerentes de producto, los profesionales de adquisición de talento, lo estoy leyendo deliberadamente, son responsables del impacto social de las soluciones que brindan, de las decisiones que toman, las que eligen no hacer o quizá olvidan. Es por eso que comprender el alcance y la complejidad del diseño inclusivo es esencial para los aspirantes a profesionales de la tecnología. Dicho así, podéis decir, Daniel, qué bien, tenemos que hacer el ejercicio de hacer también esto inclusivo. ¿Cómo? Utilizando, en este caso, el idioma de una manera que no deje a nadie atrás. Y fijaros cómo cambia. Fijaros y fijaros cómo cambia. Estamos diciendo exactamente, esto ya no lo va a leer, ¿vale? Pero fijaros que utilizando palabras diferentes no estamos dejando a nadie, hablo en este caso de la perspectiva de género, no estamos dejando a nadie atrás, no estamos dejando a nadie afuera. Y alguien me podrá decir, no, pero a mí el masculino genérico me sirve. Bien, pero es que no se trata de lo que yo piense, se trata de cómo lo experimenten los usuarios, cómo lo experimenten las personas. ¿De acuerdo? Y como os he dicho antes, si alguien lo experimenta de una manera excluyente, estaremos fallando. Entonces, en esta parte lo tenemos muy fácil. En este caso, el idioma, aunque nos lo pone difícil, porque existe el género, también nos ayuda porque tenemos la variedad suficiente de palabras como para poder hacerlo un poco mejor. En ese sentido, tener equipos diversos nos ayuda a percibir la realidad de una manera mucho más plural, mucho más matizada y con más colores. A mí me gusta mucho una frase que dice Mike Monteiro, que es un diseñador, que es un tío, @Monteiro en Twitter, un tío absolutamente polémico. Sus charlas son una patada en el estómago absoluta. Tiene un libro fabuloso que se llama Ruined by Design, arruinado por el diseño. Y básicamente dice que si tenemos un equipo de diseño que son 5 tíos blancos, va a ser muy complicado que vean el mundo de una manera distinta a como la ven 5 tíos blancos. Y esto parece de nuevo una obviedad, pero es que es cierto. Si no contamos con un equipo diverso en diferentes backgrounds, procedencias, etcétera, va a ser muy complicado que podamos establecer soluciones de diseño que acojan a todo el mundo. Porque la perspectiva desde la que se va a tomar esa decisión o esas decisiones, se va a generar ese producto, va a ser una perspectiva limitada. Y es muy conveniente que esto no sea así. ¿Para eso qué podemos hacer? Lo que muchos llevamos muchos años predicando, implicar a los usuarios en el proceso de diseño, implicar a las personas en el proceso de diseño. Es por eso que hacemos test con usuarios, es por eso que intentamos hacer investigación, entrevistas, traer a la gente al estudio y diseñar con las personas, ¿de acuerdo? Para asegurarnos ese tipo de perspectivas. Diseñar con las personas. No para las personas, con las personas. Y esto hace que efectivamente, tengamos un panorama mucho más diverso, mucho más enriquecido y que al final estemos generando productos digitales, insisto, más eficientes. Hace unos años, no demasiados, hablábamos de accesibilidad cuando hablábamos de estas cuestiones, o nos sonaba este término de accesibilidad. ¿Qué sucede? Que cuando hablábamos de accesibilidad hablábamos de personas usando móviles, smartwatches, teles inteligentes y en realidad, en general, dispositivos con pantallas pequeñas y demás. Pero también tenemos que hablar, cuando hablamos de accesibilidad, de esto de personas mayores cuyas habilidades cambian con la edad. Y todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a pasar por ahí. Y si no lo sabemos, tenemos un problema que no tiene que ver ni con el diseño ni con nada de esto. ¿De acuerdo? Todos vamos a por ahí. Personas con discapacidades temporales o con necesidades especiales temporales. Si yo me rompo un brazo, esto no dura toda la vida, pero mi situación especial dura un tiempo y si no puedo mover el ratón con la mano, pues tengo un problema.
por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? O tengo un tratamiento en la vista y durante un tiempo veo borroso y no puedo leer según qué tamaño de tipografía, de letra. Hay un experimento que yo siempre recomiendo, cuando veis en el tranvía, en el autobús, con cierta discreción, mirad los teléfonos de la gente, no para leer lo que ponen, sino para que veáis el tremendo tamaño de su tipografía. Porque la gente se lo configura para que se vea un poco mejor, porque es muy pequeño. ¿De acuerdo? También tenemos cuestiones vinculadas con la accesibilidad cuando hablamos de personas con limitaciones por su ubicación. Es decir, personas que trabajan al sol y necesitan visualizar un dispositivo y, digamos, el reflejo del sol no les permite ver bien, o todo lo contrario. ¿De acuerdo? Personas que necesitan escuchar una señal auditiva y trabajan en un entorno que sea ruidoso. Ya no os digo nada de personas que, como me pasa a mí a veces, estamos en un pueblo de Teruel, que no hay 5G, ni hay 4G, ni hay 3G. Y entonces lo de la velocidad de acceso a Internet, ja. O cuando tengo 14 años y no tengo dinero para pagarme los datos y oye, no me pongas un vídeo que me acabas con el plan de datos en 2 minutos. Porque ya se nos ha olvidado, ¿verdad? A lo mejor es que mucha gente de los que estamos aquí, con 14 años no había Internet. Y ese es el problema, que no nos hemos fijado en eso. ¿De acuerdo? Bueno, son realidades. Hay muchas soluciones para abordar el tema del diseño inclusivo, que, insisto, es una frontera, otro tipo de frontera. Una de ellas es la de utilizar la abstracción como estrategia de representación de personas o de cosas. Fijaros qué fabulosa forma de indicar quién vive contigo. No estamos utilizando ningún, fin, ni representaciones de personas humanas, ni nada por el estilo. Pues mira, solamente yo y mi pareja y niños, o los niños, o otros. Hacemos con una metáfora utilizando los vasitos y los cepillos de dientes. ¿De acuerdo? O también como forma de representar a las personas, porque si os digo, vamos a hacer dibujos o vamos a establecer cómo representamos a las personas en un producto digital, pues podemos representarlas así, pero podemos representarlas de muchas formas, porque hay muchos tipos de personas, muchos tipos de familias y muchos tipos de agrupaciones en términos generales. ¿De acuerdo? Porque no todo el mundo es como nosotros quienes estamos aquí, el mundo es muy grande y no lo conocemos. ¿De acuerdo? Hay algunas formas adicionales que tenemos disponibles, si no para hacerlo, por lo menos para conocerlo, pues bueno, de aportar por la inclusividad. Una, os lo he dicho antes, hacer o utilizar un lenguaje sencillo y fácil. No hace falta hablar de cefalea, podemos hablar de dolor de cabeza. Es el ejemplo más sencillo que se me ocurre contaros. Asegurar, esto está muy de moda, que el UX Writing es inclusivo, con el ejercicio que os he planteado antes, para que nadie se sienta fuera, ¿de acuerdo? ¿Hay algún recurso? Como dejo las diapos para que alguien se las baje, pues no lo voy a contar ahora. Pues bueno, tenemos desde orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en español, principios de diseño universal y principios de diseño inclusivo. Y para ir terminando, a mí me encanta, una vez, esto que os voy a contar ya lo conté cuando estuve en Innovi la primera vez. Una vez en un evento en Sevilla, había un tipo que decía, para levantar la atención de la audiencia tienes que decir, y ya para terminar, entonces quien está un poco dormido ya, dice, así ya va terminando, ¿no? Bueno, pues 7 principios, 7 cuestiones vinculadas con la experiencia de usuario que nos van a ayudar, que yo os dejo para que nos ayuden y contribuyan a construir mejores productos digitales para lo que he puesto entre comillas el resto del mundo. Y lo pongo entre comillas porque si no estaría cayendo en el mismo error. Porque ¿qué es? Yo también soy el resto del mundo para otros. O como decía uno en Twitter, todos somos el gilipollas de alguien, ¿no? Pues bueno, algo así, ¿no? Para relativizar. Fijaros, algún dato. Europa Occidental, Japón, Estados Unidos han sido los motores de la economía mundial desde hace bastantes años. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que esto ahora ya no es así. Hoy en día esto ya no es así. Daniel, ¿qué tiene esto que ver con el diseño? Vamos a ir viéndolo. Estas economías, las economías digamos que han cambiado el tablero, las economías emergentes, economías en desarrollo, bueno, tenéis la cifra, suman el 44%
de la población mundial, de la economía mundial. No es una cifra para despreciar. En la última década, las naciones emergentes fueron responsables de 2/3 del crecimiento mundial. Tampoco es un dato que a mí me parece que debamos dejar pasar así como así. Daniel, ¿qué tiene esto que ver con el diseño? Vais a verlo enseguida. La base de consumidores en estas economías es de cientos de millones de personas. Es una base que es joven, y además crece mucho más rápido que en el resto del mundo. ¿De acuerdo? Por último, durante los próximos 10 a 15 años, la mayor parte del crecimiento total del consumo pues, se concentrará en economías en desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos tenemos que fijar en esa parte del mundo, que no nos enteramos, que tenemos que empezar a dejar de mirarnos el ombligo y empezar a fijarnos en esa parte del mundo. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro principal cliente y vamos a trabajar para ellos. ¿Qué hacemos? Podemos hacer muchas cosas desde el ámbito del diseño. Podemos empezar a pensar en lo que ya os he dicho antes con la broma de Teruel. Pero pensad que no en todo el mundo hay fibra de la buena y buen canuto y 5G. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que pensar que podemos diseñar aplicaciones y podemos diseñar productos, debemos diseñar productos digitales pensando en un ancho de banda que esté limitado. ¿Por qué Facebook, por qué WhatsApp funcionan tan bien en todo el mundo? Porque son compatibles con 2G. Esto es una cuestión tecnológica, técnica, pero que tiene un impacto tremendo en la experiencia de usuario. Pensad en que los datos cuestan dinero. Quizás nosotros no lo estamos percibiendo, ¿de acuerdo? Pero muchísimas personas en el mundo manejan Internet con datos que tienen que comprar, ¿de acuerdo? Y eso tiene un impacto en la experiencia de usuario. Tiene un impacto alto y evidentemente en el rendimiento de las aplicaciones. Pensad que en muchas ocasiones, y aquí hablamos de social media y demás, tenemos la web social. ¿Qué sucede? Que a veces la puerta de entrada a Internet para millones de personas son unos planes de prepago como una especie de jaula de oro, en la que yo puedo entrar a Internet porque esos datos me cuestan menos, pero solamente si estoy en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Snapchat. Lo demás no existe, porque tengo que pagar el acceso aparte. Quizá aquí no estamos acostumbrados a este tipo de acceso a Internet. En el mundo es muchísimo más habitual de lo que nos puede parecer. Solo hay que darse una vuelta por el mundo. Evidentemente, aquí con teléfonos enormes, pantallas grandes y demás, está muy bien, pero triunfarán las aplicaciones que funcionen sobre dispositivos pequeños, con poca memoria y con poco procesador. No todo el mundo tiene el mejor teléfono para correr las aplicaciones que estamos manejando o que estamos contribuyendo a diseñar. ¿De acuerdo? ¿Sabéis las instrucciones de estos muebles que no tienen letras? Que solamente con monigotes te dicen cómo montar el mueble. ¿De acuerdo? Esa debe ser, o yo os propongo que sea la tendencia a la hora de diseñar estas aplicaciones. Cuanto más visuales las hagamos, va a ser mucho mejor porque vamos a facilitar el alcance de las mismas. Localizar antes que traducir. Lo de traducir las webs o las aplicaciones de un lugar a otro es una cosa de chiste. De chiste absoluto. Tenemos que localizarlas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no en todo el mundo la semana empieza el lunes. En otros sitios empieza en domingo, por ejemplo. Entonces, mal haríamos en simplemente traducir el contenido de un idioma. Es bueno, es mejor, digamos, localizarlo. Y en términos generales, ya para terminar de verdad, lo que haríamos muy bien es desaprender. Yo os propongo desaprender todo lo que sabemos, o la mayoría de las cuestiones que sabemos, y empezar de nuevo escuchando a las personas, escuchando a los usuarios, para contribuir, pues bueno, a de alguna manera mitigar o desdibujar esas fronteras, no solamente insisto, las geográficas, sino también las que están en los equipos de trabajo, pues para hacer una web mucho más accesible, una web mucho más, universal, mucho más humana y sobre todo una web mucho más eficiente. Muchísimas gracias por venir. ¡Qué demonios!